El día de hoy vamos a estar hablando sobre las misiones posteriores de la explosión evangélica y vamos a estar hablando específicamente entre los años 1959 al 1979. En esta clase vamos a, a ver cómo el Señor se empezó a mover en nuestro territorio nacional. Amén. Vamos a darle gracias al Señor para empezar nuestra clase. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado a cada uno por nombre, Señor, y nos has protegido, Señor. Gracias, Señor, porque en nuestra mesa, Señor, tu fidelidad siempre se ha manifestado. Nunca nos ha hecho falta alimento, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy también, Señor, todos tenemos que comer. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de todas las dificultades y las luchas, tú estás ahí con nosotros. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, guárdalos, protégelos, bendícelos. Derrama sobre ellos bendiciones, Padre Santo. Bendice este instituto bíblico, Padre, bendice a la iglesia, bendice a la iglesia de Guatemala, Señor. Bendice nuestro país, Señor. Guárdanos y protégenos, Señor. Derrama bendición, Señor, en la casa de cada uno de mis hermanos. Guárdalos y protégelos, Señor. Llénalos de ti. Toma el control tú de esta clase, Señor, y haznos entender, Padre Santo. Abre nuestra mente para que podamos entender. Danos ese espíritu de sabiduría y de revelación, Padre Santo. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Como les decía a un principio, el día de hoy vamos a estar tomando eh, esa expansión de evangélica que hubo desde 1959 a 1979 y ustedes se van a dar cuenta conforme vayamos avanzando en las clases que tenemos, cómo el Señor empezó a derramarse de una manera sobrenatural sobre nuestro territorio, cómo se empezaron a levantar grandes misiones y cosas que ustedes se van a quedar admirados. Si ustedes prestan atención y se han prestado atención, ustedes van a ver que los grandes ministerios, las grandes misiones, empezaron en la sala de un hogar. Empezaron en una sala de una casa en particular. Empezaron 2, 3, 4 personas y ahí se derramó el Espíritu Santo y de ahí empezó ese gran movimiento. Pongan mucha atención a cómo sucedieron los hechos y van a ver cómo nacieron grandes misiones. Mientras el mundo, ustedes se pueden ver y van a ver que en los años 60 fue la revolución hippie en los Estados Unidos y su lema de paz y amor y todo eso. Aquí en Guatemala había un despertar del Espíritu Santo de una manera sobrenatural y se van a dar cuenta ahorita que conforme vayamos avanzando. Una de las misiones posteriores a la explosión evangélica es la Iglesia de Cristo. Esta Iglesia de Cristo fue fundada en 1959 y se reunían en casas particulares, lo que les estaba diciendo. Empezaron en la sala de una casa a meterse con el Señor, a buscar, a leer su palabra, a estudiar. Y de ahí el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y empezó a crecer exponencialmente, no solo espiritualmente, sino también en número. Y de ahí nacieron grandes misiones. Esta iglesia de Cristo, hermano, empezó en una casa eh, particular que se encontraba en la Quinta Avenida 0-38, zona 13 de la capital. El señor Jerry Hill fue el primer misionero de esta iglesia y en 20 años, hermano, esta iglesia llegó a sumar 150 iglesias con una membresía de aproximadamente 6.840 feligreses y con una comunidad religiosa de aproximadamente 21.000 personas. Mire cómo creció exponencialmente esto solo por el derramamiento del Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, y ustedes han visto de que dice, ¿cuándo empezó realmente la iglesia? ¿Cuándo empezó la iglesia en este mundo? Algunos dicen que fue cuando el Señor fue llevado a las nubes y se quedaron solo los apóstoles, ahí empezó. Pero yo personalmente creo, y a la otra mayoría de personas, es
piensan que el ministerio, la historia de la iglesia empezó el día del Pentecostés, el día que el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles. Y vinieron y empezaron a creer, y empezaron a crecer en número y a expandirse por todo el mundo. Lo mismo que podemos ver en la historia de estas iglesias y de estas misiones. Esta iglesia de Cristo empezó en una casa particular, pero de ahí empezaron a buscar del Señor. El Señor derramó su Espíritu Santo sobre de ellos y empezaron a crecer exponencialmente. Esta iglesia de Cristo eh, eran congregaciones independientes, no denominacionalistas, de un espíritu fraternal y carácter pietista. Buscaban esa sencillez en sus cultos y en su manera de vivir en general. Mire, estas iglesias tenían un alcance socioeconómico, ayudaba a la gente, incluyendo proyectos de colonización, por ejemplo, en Petén, en Tierra Colorada, en Quetzaltenango y en Las Cruces y Libertad y Petén. Era un evangelio que no solo lo vivían de palabra, sino lo demostraban con hechos, con esa ayuda de la iglesia a la sociedad, esa ayuda al prójimo, ellos lo manifestaban. Y esta iglesia ha crecido exponencialmente desde entonces. Otra de las grandes misiones que surgieron allá por esa época fue la Iglesia de Cristo Elim, o Misión Cristiana Elim. Y mire, Elim es la iglesia donde eh, actualmente estamos y es a la que pertenece este instituto bíblico en el que estamos usando. Pero la historia de Elim es una historia de cómo se mueve el Espíritu Santo cuando usted está dispuesto a entregar completamente su vida a Él. Cuando usted decide dedicar completamente su vida al servicio del Señor, el Espíritu. Y esta es una fotografía de actualmente el templo de la Iglesia de Cristo Central, el IM. Y realmente el IM nació a raíz de las muchas divisiones que sufriera la iglesia centroamericana de las 5 calles. Ustedes han visto, mira, esta iglesia se le queda a uno porque en todo ha estado la iglesia centroamericana 5 calles. Y entonces ya en 1961 en dicha iglesia iniciaron serios problemas que en 1962 llegaron a su clímax al salir más de la mitad de la iglesia y formar lo que se llamó la primera iglesia evangélica. Lo vimos anteriormente en algunas clases. Y esta primera iglesia evangélica centroamericana o PIECA de la 19 calle y la otra fracción que había quedado de la iglesia 5 calles conservó el histórico nombre, solo que modificando Iglesia Evangélica Misionera 5 calles. En la iglesia evangélica 5 calles asistía Moisés Ríos Vázquez y su esposa Antolina Paredes, padre de Otoniel Ríos Paredes. Ellos se separaron de la iglesia 5 calles y formaron una pequeña congregación en 1962 que se llamó Elim. Al principio, como ustedes se los he venido repitiendo en la clase, se reunían en la casa de ellos que estaba situada en la avenida La Castellana, hoy Tercera Avenida B, 26-27, zona 1. Y se reunían con algunos hermanos, estudiaban la Biblia, tenían sus servicios, y de ahí en adelante se agregaron otras familias que habían salido de diferentes congregaciones por distintas causas y que no se congregaban en ninguna parte. A quien se le atribuye a todas estas familias al principio, se les atribuye la calidad de fundadores. Este es el hermano Otoniel Ríos Paredes, hijo de Moisés Ríos y Antolina Paredes de Ríos. Él era un médico, ginecobstetra, locutor de radio, narraba partidos de fútbol y pues él vino y continuó la labor iniciada por sus padres. Y después de una experiencia de conversión que tuviera durante una campaña de evangelismo a fondo en 1962 en el Gimnasio Olímpico, mire, se dedicó a servir al Señor. El testimonio está en muchos lugares, lo pueden leer, hay muchos portales en internet donde pueden leer el testimonio del hermano Antonio Ríos Paredes, como estando de turno, pidió permiso para ir a hablar con el predicador, cómo fue su conversión.
Y en 1964 recibió en la sala de su casa el bautismo en el Espíritu Santo, algo que ellos no predicaban, algo que ellos no estaban a veces de acuerdo en eso. Pero mire, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y después de esta experiencia se levantó un predicador con poder y con fuerza. Nosotros, hermanos, debemos, yo siempre les he dicho, que tengan en su casa un lugar especial en el cual se reúnan todos los días con el Señor. Yo en mi casa, en una esquinita, tengo mi sillón en el cual yo me pongo a orar, pongo a leer la palabra, espero al Señor y busco del Señor. Pues, de la manera en que ustedes busquen y en la manera de que ustedes se metan con el Señor se va a meter con ustedes. Búsquenlo. Estas personas no eran personas extraordinarias o elocuentes. Ellos se volvieron así porque se dejaron, se rindieron a los pies del Señor y el Señor los usó. Derramó su Espíritu Santo y levantó grandes ministerios de ellos. Esta es una foto antigua del IMSS Central actualmente. Y entonces el doctor Ríos edificó un templo en 3 lotes de su propiedad en la colonia Caminal Juyú 1. Esta iglesia todavía existe, ahora es Peniel, y nosotros le llamamos el antiguo templo. Y cuando antes de esta pandemia y todo, nosotros recibíamos ahí los discipulados los días lunes de 7 a 9 de la noche. Y miren, es una iglesia eh, pequeña, normal, pero un derramamiento que había del Espíritu Santo en esa ocasión, dicen los hermanos que asistieron a la iglesia en esa época, no cabían la gente dentro de la iglesia, por las ventanas metían las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo en la calle, en el parqueo. ¿Cómo se derramaba el Espíritu Santo en esta iglesia, hermano? Un movimiento, un despertar del Espíritu, hermano. Mire, llegó el punto en que ya no cabían, ya no podían meter más gente ahí. Era tanta la gente, ya que en 1973 el hermano tuvo que dejar su práctica médica y se dedicó totalmente a, a ministrar y al ministerio y a pastorear la iglesia. Mire, en 1979 la iglesia del IMSS Central se trasladó a su enorme auditorio, el IMSS Central en la zona 3 de Misco, que es el IMSS Central actualmente. Y el nombre del IMSS, hermanos, lo escogieron de la palabra de Éxodo 15:20 que habla del IMSS, que era un huerto, y que significa lugar de reposo. El IMSS Central, de ahí empezó un gran movimiento. Si ustedes miran los años en que se dieron, finales en los años 60, 70, cómo el Señor empezó a levantar esta misión. El IMSS Central llegó a tener más de 1.500 iglesias regadas por todo el mundo. Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, Europa, hasta en Australia había. El Señor, cuando el Señor toma el control y cuando usted se rinde completamente a los pies del Señor, el Señor hace maravillas. No es el hombre. El apóstol Otoniel Ríos Paredes fue una persona muy utilizada por el Señor, pero realmente todo honor y toda gloria es del Señor Jesucristo. Él solo fue un instrumento en las manos de Él. Y esa es otra cosa que tenemos que tener un poco de cuidado nosotros. Hay muchas personas que pierden la visión y empiezan a admirar al hombre y se desvían la mirada de Dios. Y no es así. El hermano Otoniel, un apóstol muy utilizado por el Señor, pero él nunca quiso un elogio para él y nunca se robaba el crédito era del Señor Jesucristo. En una ocasión le preguntan al hermano Otoniel Ríos Paredes que le tocaba predicar. Y el hermano Otoniel Ríos Paredes dice, mire hermano, pero usted ya tanto predicar, ya tantos años de predicar, a usted ya ni le tiemblan las rodillas para subirse a predicar a grandes auditorios. Y el hermano Otoniel dijo, mire, a mí todavía me tiemblan las rodillas cuando me subo a predicar a grandes auditorios o pequeños o todo. Y el día que no me tiemble,
ese día no subo, porque entonces voy a pensar que es por mis fuerzas y no por el Señor. Y así caminaba el Señor. Por eso fue que fue muy utilizado. Por eso fue que se vio el mover del Espíritu Santo, porque la honra y la gloria eran del Señor Jesucristo, siempre. Amén. Después de esto vamos a hablar de las misiones menonitas. Ya en su documento van a tener un poquito más de información extensa sobre estas misiones, pero en 1964 principiaron a trabajar en Chimaltenango y han iniciado misiones alrededor de la cabecera departamental de Chimaltenango. Uno de sus misioneros, John Troller, fue asesinado cerca de Tepán en la violencia de los años de 1980. Me imagino que la gente ya mayor que está recibiendo clases se acuerda en esa época del conflicto armado. Yo lo viví completamente y fue una época muy difícil, principios de los 80 y esa época de los 80, ¿no? Asesinaban, confrontación de ejército con guerrilla y muchos misioneros fueron asesinados, ¿no? Entonces, esta iglesia menonita dedicaban, como todos los grupos menonitas, mucho tiempo y mucho interés al trabajo social, incluyendo la agricultura. Estas misiones menonitas, en el terremoto del año 1976, dieron una inmensa ayuda al país. Enviaron dinero, personas voluntarias, colaborando en la reconstrucción por muchos meses. Y en algunos lugares, por varios años, estuvieron ayudando a estos hermanos. Ustedes recordarán, y los hermanos que son un poquito más grandes, yo viví el terremoto y fue una época donde en un terremoto murieron 30.000 personas aquí en Guatemala. Los lugares más afectados fue el occidente de nuestra república, Chimaltenango, Quiché y todo eso, donde las casas eran de adobe, bajareque, hubo mucha mortandad. Pues estas misiones menonitas dedicaban mucho de su tiempo a la reconstrucción, a colaborar. Probablemente, dice el hermano Virgilio Zapata, sea el grupo protestante que más se haya involucrado en la ayuda benéfica a raíz del movimiento telúrico. De aquí surgieron, del terremoto surgieron algunas de la iglesia Verbo, que más adelante vamos a hablar. Pero esta iglesia fue, sin el hermano Virgilio Zapata decía, sin temor a equivocarse, probablemente la que más ayuda brindó al pueblo de Guatemala. Me refiero al doctor Virgilio Zapata, no sé si se los había comentado antes, pero el doctor Virgilio Zapata fue el que hizo esta recopilación de la historia de la Iglesia de Guatemala. Su primer libro fue publicado en los finales de los 80s y estaba trabajando ya en un segundo libro, aparentemente ya lo tenía terminado, pero murió antes, no sé qué, si lo irán a publicar o no. Yo lo conocí personalmente, él era de la Junta Directiva del Instituto Evangélico América Latina, donde yo estudiaba, nos predicó en muchas ocasiones y realmente hicimos una amistad muy buena. La última vez que hablé con él fue cuando Jimmy Morales era presidente. Jimmy Morales salió de Instituto Evangélico América Latina y estuvimos hablando con él. Estaba Jimmy, estaba él en medio y yo, y él siempre nos regañaba, siempre nos llamaba la atención. Pero él es el que se encargó, por eso me refiero a veces al doctor Virgilio Zapata. En sus notas van a tener un poquito más de información sobre otras misiones menonitas, pero ahorita vamos a hablar un poquito de lo que son las iglesias bíblicas presbiteriana y presbiterio bíblico fundamentalista. Miren, en 1962 la Iglesia Nacional Presbiteriana experimentaba una división. A veces nosotros, hermano, nosotros pensamos que las divisiones son malas, afectan, y sí, en algunas ocasiones son un poco cismáticas, afectan a cierto grupo, pero a veces yo personalmente pienso que Dios permite las divisiones para que el Evangelio se siga creciendo, se siga expandiendo. Y en esta división se formó la Iglesia Presbiteriana Belén. En esa época una de las iglesias más grandes en cuanto a ministerio. El reverendo Antonio Sandoval, quien construyeron un nuevo templo en la 11 calle 15 11 de la zona 1, y la otra parte adoptó un nuevo nombre y se llamó Iglesia Presbiteriana El Mesías, y su templo llegó
llegó, se continuó en la 15 calle A13-06 de la zona 1. En 1962 llegó a Guatemala el reverendo Harold Riker y hablaron con Antonio Sandoval, el reverendo de la otra fracción, y empezaron a entablar nuevamente amistad, y ahí fue donde le pusieron a esa Iglesia Nacional Presbiteriana el Presbiterio Bíblico Fundamentalista. Se volvieron nuevamente a reunir y empezaron a abarcar y a formar muchas iglesias más adelante. Ellos crecieron exponencialmente y el Señor se manifestó en sus ministerios. Otra de las misiones que funcionaron durante esa época es la Iglesia Pentecostés Alfa y Omega. Fue fundada el 22 de diciembre de 1958 por el reverendo Julio Flores y en 1900 se unió a otras iglesias pentecostales para integrar la unificación evangélica pentecostés. Si son un poco acuciosos y se han dado cuenta que durante este periodo de la iglesia que estamos estudiando en nuestro país fue un despertar del Espíritu Santo, un despertar pentecostal en el cual el Señor se empezó a derramar en toda la nación, hermano. El evangelio pasó de ser una minoría actualmente, hermanos, casi el 50% en Guatemala son cristianos evangélicos. Y entonces, por su lado, esta Iglesia Alfa Omega ha continuado con varios ministerios. Tiene un ministerio radial en el seno de varias cárceles, entre ellas en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón. Ellos tienen y predican la palabra Señor en estas cárceles. Parte de los ministerios es una iglesia que creció también mucho. Esta es un gran ministerio, Iglesias Tras las Rejas. Se encuentran en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, con 30 miembros. Esta asociación fue fundada en 1978 y otras iglesias similares operan en las granjas de Cantel, Quetzaltenango y Salamá. Mire, este es un ministerio muy bonito, Iglesia Tras las Rejas. Aquí en la iglesia Lin tenemos un ministerio evangélico donde también trabajan con personas privadas de libertad, con pandilleros y todo, y el Señor los vive utilizando y se mueve el Espíritu Santo entre esa población guatemalteca que está privada de libertad. Otra de las grandes misiones que crecieron exponencialmente fue la misión evangélica Puerta del Cielo. Fue una misión fundada en 1963 y ya para 1981 tenía 18 iglesias y 7 congregaciones con 2.535 miembros y una comunidad evangélica de 10.000 personas. Mire cómo el Señor en esa época se movió, cómo el derramamiento y del Espíritu Santo se movió, ese despertar, ese avivamiento aquí en nuestro país. Y su pentecostalismo ha sido extremo. Ellos confían plenamente en la sanidad divina. Dentro de sus feligreses no permiten el acceso a médicos o medicina. Ellos dicen que si está enfermo el Señor lo va a sanar y que tenga fe. Y no confían en tratamientos médicos, no buscan tratamiento médico, piensan en eso. Tienen una fe en la nación muy grande y su fundador y director de dicha misión fue el reverendo Manuel Romeo Melgar Gallegos. La Asamblea de Iglesias Cristianas. Esta Asamblea de Iglesias Cristianas fue fundada en 1962 por los pastores Darío Maldonado, David Castillo y Antonio Lima Solares. Primero se conoció como Asambleas Cristianas Pentecostales. Su templo Monte de la Transfiguración, ubicado en la Séptima Avenida y Quinta Calle, zona 19, Colonia, en la Florida. Y las iglesias que integraron dicha asamblea fueron las iglesias Monte de la Transfiguración, Monte Ored, Monte Sinaí, Manantial de Vida, siendo el presidente el hermano Darío Maldonado. Este es otro gran ministerio, hermanos. No es que menosprecie a los otros, pero en esta época hubieron ministerios que se destacaron y que siguen todavía funcionando. Esta agrupación evangélica Monte Bazán fue fundada por los esposos Humberto Galindo y Aura de Galindo en 1968. Imagínense, hace 52 años.
principiaron un pequeño grupo con solo 12 miembros, entre ellos la familia Cano y Seca, y empezaron también en una casa particular. Y ahí empezaron a buscar al Señor, predicar la palabra, enseñarla, alabanza, y empezaron a crecer exponencialmente. Originalmente se le dio el nombre de Iglesia Metodista Primitiva, ya que en esa era el punto de vista doctrinal que sustentaban los esposos Galindo. A raíz de someterse en una búsqueda del Espíritu Santo, miren, una clave muy importante, una búsqueda del Señor. El 23 de enero de 1973, el pequeño grupo cambió su nombre por Iglesia Evangélica Monte Bazán. El Espíritu se derramó sobre ellos, hermano. Y miren, cambiados y transformados radicalmente. Este es el hermano Humberto Galindo. Dice, y esta foto es en la colocación de la primera piedra. Se encuentran los fundadores de la agrupación evangélica Monte Bazán, el hermano Humberto Galindo, hermana Aurita de Galindo, y personas visionarias que hoy ya están en la presencia de nuestro Señor, gozando de la patria celestial, pero dejaron plantado la semilla donde hoy día hay 100 iglesias que pregonan el Evangelio. Muchos de los pastores que hoy están, estas iglesias fueron miembros de la misma iglesia. Muchos de los que están pastoreando ya la iglesia actualmente son miembros que salieron dentro de la misma iglesia. El hermano Guillermo Galindo ya falleció. Miren, Monte Bazán, una foto antigua, hermano Guillermo Galindo, cómo el Señor empieza, hermanos. Sí, las grandes misiones y los grandes ministerios empezaron en cosas sencillas, donde no había nada. Ahí empezó la obra del Señor y allí empezaron a crecer. Solo fueron gentes común y corriente que se postraron a los pies del Señor y decidieron entregar completamente su vida al servicio del Señor. Y el Señor los empezó a utilizar y los levantó y hizo de ellos grandes líderes y levantó grandes misiones. Otra misión, el Centro Evangélico Fe y Esperanza y Amor. Esta fue fundada el 15 de octubre de 1978 por el polifacético pastor, dirigente evangélico, poeta y periodista Delfino Barrera Navas. Ellos se separaron del tabernáculo evangélico Foursquare, que ya les dimos, hablamos de él en una clase anterior, y el motivo aparente de tal separación fue la inconformidad del pastor y varios líderes jóvenes respecto a la poca libertad existente para realizar cambios. Muchas veces, hermano, el mayor causante de divisiones dentro de las mismas iglesias es el orgullo, hermano. El Señor se empieza a manifestar en algunas personas y la gente, el orgullo, hermano, piensan que es por medio de ellos y se separan. Pero tengamos mucho cuidado nosotros en nuestro actor. Más adelante vamos a hablar un poquito de la iglesia, y se me fue el nombre ahorita, del hermano J.H. López, y mire, él se separó de la iglesia de una manera muy cordial. Así deberían de ser realmente las separaciones de la iglesia, no de salir peleando e irse unos por un lado y otros por otro lado. La fraternidad cristiana, no se me venía ese nombre. Bueno, Fraternidad Cristiana fue fundada por el pastor Jorge H. López. Él estaba y asistía a la iglesia el Calvario. Y este pastor, Jorge H. López, dirigía estudios bíblicos en sus hogares y empezaron, los estudios eran muy amenos, se sentía la presencia del Señor, se derramaba el Espíritu en ellos, y el 7 de enero de 1900 inician sus reuniones dominicales en el Hotel Guatemala Fiesta. Y así fueron creciendo. Y el 6 de diciembre de 1981 se trasladaron al Hotel Camino Real. Actualmente tienen una congregación de 15,000 miembros. Pero mire, este hermano llegó cuando se separó de la iglesia, el Calvario. Él habló, se despidió de los hermanos y pidió que por favor nadie se viniera con él. No quería dividir la iglesia y no quería llevarse miembros de la iglesia, sino que él iba a empezar otro ministerio, que el Señor lo había movido hacia eso, y empezó
de cero, no es que se llevó a media iglesia ni nada. Él simplemente dijo que el Señor lo estaba moviendo a otro ministerio y así fue como eh, Jorge H. López, ya está retirado, ya no predica mucho. Hace poquito hubo algunos problemas ahí legales, pero una persona muy utilizada por el Señor. Mire, alguien que se postró a los pies del Señor, alguien que el Señor usaba en sus mensajes, en la palabra, una persona muy utilizada por el Señor. Este es el Hotel Guatemala Fiesta, ahí empezaron sus reuniones, pero iban poco a poco iban creciendo y de ahí de la Guatemala Fiesta se trasladaron para el Camino Real que está aquí atrásito. Este es el Hotel Camino Real. Y seguían congregándose, pero iban creciendo y creciendo y creciendo. El Espíritu de Dios se movía. Y fundaron el primer templo que está en la avenida Roosevelt. Y están a la par de la cervecería. Y ustedes todavía funciona ahí el Colegio Fraternidad Cristiana de Guatemala. Pero ahí fueron los primeros templos. Mire, antes, le estoy hablando de una época finales de los 80, principios de los 90, habían unas reuniones de jóvenes, por lo regular eran los días sábados, y habían unas tardes de alabanza. Y entonces se juntaban muchos grupos de jóvenes, unos venían de la Iglesia del Calvario, otros de Verbo, otros de la Fraternidad, y se juntaban ahí a alabar al Señor Jesús. En esa época, el pastor de jóvenes de la Fraternidad Cristiana era Cash Luna, y de ahí empezó a surgir también Cash Luna, que después fundó Casa de Dios. Este es el templo de la Frater que está en San Cristóbal, un templo gigantesco, hermanos. A veces si uno lo quiere conocer, no sé ahorita por la pandemia, pero uno podía ir y pedir permiso para conocer el templo, se lo enseñaban y, y muy bonito, ¿no? La fraternidad cristiana vista por fuera. No sé ahora, pero antes había hasta un banco en sus instalaciones funcionando, hay librería. Y miren, el Señor se empezó a mover en ellos y empezaron a crecer exponencialmente. Y esa era toda mi presentación el día de hoy. Posteriormente vamos a seguir hablando de otras grandes misiones, pero si ustedes pueden ver y recapitulando, a todas las personas que el Señor utilizó fueron gente común y corriente que empezaron predicando la palabra del Señor en la sala de su casa. Buscaron al Señor, se metieron con el Señor derramó su Espíritu Santo sobre de ellos y de ahí los levantó el Señor. Amén. Cualquier pregunta o duda me pueden escribir, este es mi correo electrónico con mucho gusto. Que Dios me los bendiga, hermanos, y hasta la próxima. Amén.